Buenos días o buenas tardes para todos aquellos que nos estén escuchando, dependiendo de si ya almorzaron o no. Me toca hablar sobre el rol de los servicios de salud y seguridad en el trabajo en la industria de la construcción. Soy uno de los pocos que vino físicamente hasta el Congreso. Hoy en día tenemos que empezar a acostumbrarnos a este nuevo formato de vida, diría, en todos los rubros de actividad, y la industria de la construcción tampoco es ajena a todos estos cambios que está viviendo un poco el mundo y el Uruguay en particular. Voy a empezar haciendo un poco de historia al respecto de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. La importancia de los servicios de salud y seguridad en la industria de la construcción y en todos los rubros de actividad. Y voy a nombrar antes que nada, decir que el próximo 28 de abril del 2021 se conmemora el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo en el medio de una crisis sin precedente originada por la pandemia de COVID-19. Tanto la OMS como la OIT aprovecharon de esta situación, sacaron lo bueno de lo malo para sensibilizar a la opinión pública y a las empresas sobre la importancia de crear e invertir en sistemas de salud y seguridad del trabajo robustos y resilientes, tanto en las empresas públicas como las empresas privadas, dado que la propia situación de la pandemia que hoy en día nos está afectando a todos, obligó al mundo, por decirlo, y a las empresas en particular, a tareas que antiguamente se hacían físicamente en los lugares de trabajo, hoy en día fueron cambiando, apareció, o ya existía, pero se implementó muchísimo más, el teletrabajo, las distancias, la asistencia médica por teleasistencia y muchas formas de trabajo que no estábamos acostumbrados y que rápidamente tuvimos que implementarlas. El tema, el enunciado de este año para el año 2021 del el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo es anticiparse, prepararse y responder a la crisis. Invertir hoy en sistemas resistentes de salud y seguridad ocupacional. Esto surge un poco, como ya dijimos, en el tema de la pandemia, pero vamos a arrancar desde lo macro, decir que los sistemas de salud y seguridad en el trabajo a nivel mundial ya están desde hace muchos años, el convenio 161 de la OIT, que la evolución de los servicios de salud en el trabajo tienen, como todo en esta vida, un pasado, un presente y un futuro. En el pasado los servicios de salud estaban dedicados sobre todo a los cursos sobre primeros auxilios, a los cursos sobre animación cardiopulmonar y avanzados, a las historias clínicas ocupacionales en los lugares de trabajo. Actualmente, en el presente, se hace ya mucho más cosas en el propio ámbito laboral, por ejemplo, las historias clínicas laborales se hacen por teleasistencia, muchas de las, por ejemplo, los psicotécnicos, a veces la parte de los psicólogos se hace a distancia, también por teleasistencia. Se ha dejado a un mínimo muchas de las actividades que antiguamente se hacían, que el trabajador necesitaba moverse para ir a hacerse un psicotécnico, una historia clínica laboral, lo que sea, se están haciendo a distancia, o en el propio lugar de trabajo, porque son herramientas que se dedican y que aplican a la hora de disminución de la movilidad y de mantener burbujas sanitarias que de alguna manera evitan y disminuyen la capacidad de propagación del virus. Y estamos viendo esto también en SVA y en trabajo en conjunto con la Cámara de Construcción, porque siempre las crisis en el fondo son oportunidades. Entonces estamos viendo el futuro de lo que se viene y preparándonos para el futuro, para las formas de trabajo del futuro,
para cómo la industria de la construcción se prepara para seguir trabajando, aún en los peores de los escenarios, con una cuarentena de las más estrictas como ha habido en algunas partes del mundo. Hay rubros de actividades que siguen trabajando, que son necesarios trabajando. Y el futuro hay que prepararse para eso. Nos preparamos para cómo seguir trabajando en la industria de la construcción, en salud y en seguridad. Trabajando con seguridad, trabajando con salud. Según el convenio número 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo, creado en el 1985, se definen los servicios básicos de salud ocupacional como servicios preventivos de asesoramiento del empleador, trabajador y sus representantes, y sobre los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. El convenio 161, como dijimos, vamos a empezar desde lo macro, desde la OMS, la OIT y el convenio 161. Luego venimos a lo regional y en este caso en particular al Uruguay. El 19 de mayo del 2014 se publicó en el Diario Oficial el decreto 127 de 2014 que reglamentaba el convenio 161 antes nombrado y ratificado por ley del 28 de junio de 1988. Este decreto del 127 vino, todos sabemos la historia de esto, de que se vino prorrogando año tras año, hasta que llegamos al año 2019, donde era la última prórroga porque se planteaba en ese momento que los servicios de salud y seguridad en el trabajo en todos los rubros de actividad pasaban a ser obligatorios, y ante la inminente entrada en vigencia del decreto se dispuso mediante un nuevo decreto una serie de modificaciones y una prórroga del plazo concedido anteriormente para algún tipo de empresa de acuerdo al número de trabajadores o por rubro de actividad. Se prorrogaron hasta el año 2023 algunos rubros de actividad y en algunos casos se prorrogó por número o cantidad de trabajadores, por encima de 300, entre 50 y 300 y entre 5 y 50. Podemos hablar de que por lo importante de la audiencia todos sabemos al respecto de este decreto, cómo se ha ido prorrogando y las causas y los por qué, pero también sabemos que es algo que de futuro todas las empresas, todos los rubros de actividad lo van a cumplir, es algo necesario, es algo que se precisa, es algo que ayuda a las empresas y a la comunidad toda, es algo que en el mundo ya está mucho más avanzado y Uruguay no va a ser la excepción, y todas aquellas empresas que tienen contratos, convenios con empresas multinacionales, se ven en la obligación de cumplir determinados estándares o normas técnicas que aplican a la hora de salud ocupacional, o sea que no vamos a escapar de una realidad del mundo y inevitablemente vamos hacia los servicios de salud y seguridad en el trabajo en todos los rubros de actividad y en todas las empresas, lo cual lo vemos como algo muy bueno y lo vemos como algo que va a ayudar a que el trabajo sea más seguro, a que las empresas sean más rentables y con menos problemas. ¿Cuáles son las metas de un servicio de salud y seguridad en el trabajo? Un poco la idea, siguiendo la línea, es decir, bueno, desde lo internacional, desde lo que ocurre en el mundo, y acercándonos un poco más al Uruguay, al decreto 127, al Servicio Médico de Salud Ocupacional en la industria de la construcción. El propio decreto determina y destaca cuáles son las principales funciones que debería de tener un servicio de salud y seguridad en el trabajo en cualquier rubro de actividad, pero en este caso nos vamos acercando hacia la construcción. Las puedo leer, pero después miran de diapositiva: identificación y evaluación de riesgos que pueden afectar a la salud en el trabajo, vigilancia de factores del ambiente y prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud, incluidas instalaciones sanitarias, comedores, alojamientos, asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo que pueden afectar a la salud y seguridad de los trabajadores, participación en programas para las mejoras de las condiciones y prácticas de trabajo en pruebas y la evaluación de nuevos equipos en relación con la salud. Todo esto viene hablando de la participación tanto de la empresa como de los técnicos, como de los trabajadores. Es sumamente importante. Nosotros, desde nuestra formación,
en la UDELAR y en la Cátedra de Salud Ocupacional sabemos de la importancia de la participación, del conocimiento del trabajador y la participación de los trabajadores en las distintas herramientas o evaluaciones del riesgo que se hacen en los procesos de trabajo. El trabajador es un eje fundamental a la hora de evaluar el riesgo en el ámbito que él maneja y conoce a diario. Asistencia para la adopción de medidas de rehabilitación profesional, estamos hablando ya luego de la peor parte, cuando ya ha habido un accidente, un incidente o un accidente con lesiones y que pudieran llevar secuelas, y la reinserción laboral. Colaboración en la difusión de información, en la formación y educación en la materia de salud, higiene en el trabajo y de ergonomía. Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. Tener en los servicios de salud y seguridad en el trabajo es sumamente importante a la hora de los primeros auxilios básicos, de cómo actuar frente a un accidente que podría llegar en un inicio a ser leve o mínimo, pero en la evolución, si no se hacen los pasos adecuados, si no se mantiene determinado protocolo de asistencia, pueden agravar las lesiones e incluso llegar a la muerte. Participación en análisis de los accidentes de trabajo y las enfermedades por parte de la empresa, los trabajadores y los técnicos, y elaboración de los planes de vigilancia médica, los tan conocidos plan de vigilancia médica ocupacional que nosotros presentamos por parte de las empresas a las cuales asesoramos, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud Pública, dirigidas al rubro de actividad específico en el cual existe determinados riesgos específicos. Bueno, ¿cómo pueden ser los modelos? Esta diapo la recorté directamente y la traje. ¿Cómo pueden ser los modelos de los servicios de salud y seguridad en el trabajo? El propio decreto los dice, pero bueno, un poco yendo más a lo particular, puede ser un modelo interno en la empresa. Hay empresas que contratan especialistas médicos en salud ocupacional y lo ingresan en la plantilla de trabajadores. Hay empresas que contratan sus técnicos prevencionistas, sus propios equipos, los psicólogos. También se plantean modelos colectivos o interempresas desde la universidad o desde algunas, se brindan servicios de salud y seguridad de trabajo a algunas empresas o directamente desde empresas privadas que ofrecen los servicios de salud y seguridad a empresas en conjunto, digamos, tercerizados, por decir de alguna manera. Modelo de especialización sectorial o por ramas de actividad. Hay sindicatos que tienen sus propios servicios de salud y seguridad en el trabajo y ofrecen al todo el rubro de actividad al cual ellos participan, los servicios, y de alguna manera participan en los planes de vigilancia médica. Y bueno, después también puede haber consultas externas, consultas a los centros privados y la interconexión que tiene que haber entre los servicios de salud y seguridad del trabajo y los sistemas de salud del Uruguay, tanto público como privado, para esa interrelación, esa interdinámica que debe de haber a la hora de empezar a solicitar estudios para clínicas desde las empresas hacia los servicios de salud. Y entonces vamos a los servicios de salud y seguridad en el trabajo en el Uruguay, en la industria de la construcción, que han adquirido especial relevancia en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque surgió la pandemia, el COVID-19, y evidentemente esto afectó a todos los rubros de actividad, pero en la industria de la construcción en particular, dado que es uno de los rubros de actividad que más trabajadores emplea en el Uruguay, tanto en forma directa como indirecta. Sabemos que en el momento del inicio de la pandemia en el Uruguay, la industria de la construcción se afilió al parate inicial con una licencia excepcional, y en ese momento se plantea que 45.000 trabajadores en forma directa detuvieron sus actividades y más de 100.000 trabajadores en el Uruguay pararon sus actividades laborales cuando el inicio de la pandemia. Entonces, estamos hablando de uno de los rubros de actividad, de una de las formas de trabajo que más influye en la movilidad, ese tema tan estudiado hoy en día, en el Uruguay. Entonces,
los servicios de salud y en el trabajo, el médico de la empresa, en muchísimos casos, diría que en una enorme proporción, fue el primer lugar de consulta médica de los trabajadores al respecto de la pandemia. No solo desde la empresa se nos consultaba qué hacemos con esta situación, sino que el trabajador, como además se le decía que no era recomendable ir y consultar en la mutualista o en el hospital, porque pasamos a una modalidad de asistencia, sobre todo por teleasistencia, o sea, si tenían algún síntoma, era preferible para disminuir la movilidad que no fueran y no se aglomeraran en los hospitales, en los sanatorios, en las mutualistas. ¿Y qué hacía el trabajador? Consultaba en el ámbito de la empresa, consultaba con el médico de la empresa, porque a trabajar seguía yendo y era el lugar, el primer nivel de atención en salud. Los médicos en salud ocupacional estamos, obviamente, en el primer nivel de atención, somos uno de los rubros, una de las especialidades médicas colectivas, tanto como epidemiología, administración hospitalaria, salud ocupacional, pero a la misma vez estamos en el primer nivel de atención de asistencia directa. Nosotros vemos al trabajador en su propio lugar de trabajo, el trabajador que no consultaba en el hospital o que llamaba a los hospitales, los sanatorios, a los prestadores de salud y las líneas estaban saturadas, la consulta la hacían con el médico de la empresa en el lugar de trabajo. Por lo tanto, los servicios de salud y seguridad en el trabajo, en la industria de la construcción, fueron fundamentales en el tratamiento de la pandemia. Me consta por la participación personal que hemos tenido desde la cátedra, desde la Universidad de la República y en los distintos grupos de trazabilidad y vigilancia a los contactos tanto estrechos como casuales hechos en los ámbitos laborales. Nosotros fuimos y somos todavía de los primeros en la línea de batalla frente a la pandemia en el lugar de trabajo. Eso nos llevó a que nosotros, más allá que desde el Ministerio de Salud Pública se realizaba una vigilancia y una trazabilidad de los contactos y de los casos positivos y luego se hacía, al principio de la pandemia, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, mientras no se había perdido la trazabilidad ni el hilo epidemiológico, el propio Ministerio llamaba al positivo y hacía un seguimiento y una vigilancia de los contactos que había tenido previos, tanto estrechos como casuales, y en cuarentenaba en forma preventiva. A medida que la pandemia fue avanzando, los servicios de salud y seguridad en el trabajo fuimos adquiriendo mayor relevancia, porque quién más que nosotros que estábamos en el primer nivel de asistencia y en contacto directo con el trabajador y en la propia obra o en la propia fábrica para determinar qué tipo de contactos había mantenido en el ámbito intralaboral. Lo hacíamos en conjunto y lo hacemos en conjunto con los técnicos prevencionistas, los médicos en salud ocupacional, los encargados de recursos humanos. Nosotros determinábamos y notificábamos al Ministerio de Salud Pública y lo seguimos haciendo, quiénes fueron los contactos estrechos, quiénes fueron los contactos casuales, cuándo hubo contagios intralaborales, cuándo no fueron intralaborales, pero tuvimos un caso o 2 o 10 o un brote dentro de una empresa. Estuvimos en contacto y estamos en contacto directo con los brotes intralaborales. Somos quienes los gestionamos, somos quienes además en trabajo conjunto con la empresa, con los recursos humanos y los técnicos prevencionistas, determinamos a quienes encuarentenamos, siempre siguiendo los protocolos que el propio Ministerio de Salud Pública emitía por cada rubro de actividad, pero en la cancha estábamos primeros. Y en la línea de batalla, en la primer trinchera. Somos el primer nivel de atención puro y duro. Fue en esta pandemia que todos aprendimos a manejar protocolos, hicimos los primeros protocolos, todos los protocolos por rubros de actividad, obviamente, para la industria química, industria cárnica, industria alimentaria, industria de la construcción,
todos los primeros protocolos de formas de trabajo por actividades. No es lo mismo trabajar en área cerrada, en área confinada, en altura, en una guindola, en un balancín, en una máquina, maquinista, gruista. Nosotros estamos totalmente especializados en la industria de la construcción y determinamos específicamente cada actividad que tienen, con cada trabajo, de alguna manera, por decirlo, dentro de la industria de la construcción es tremendamente abarcativa, porque no es lo mismo ir a hacer un puente que ir a hacer una fábrica en una industria química, en donde los contactos con los tóxicos, los potencialmente tóxicos, las formas de trabajo son totalmente distintas, y todas las categorías que tiene la industria de la construcción, que es abarcativa, diría, de cualquier rubro de actividad. La industria de la construcción interrelaciona con todos los rubros de actividad, desde un tambo, una industria química, un puente, un hospital. Entonces aprendimos a hacer protocolos para todos, para los tambos, para la industria química, para los hospitales, y los hicimos siguiendo siempre los lineamientos que nos marcaba el organismo rector, como es el Ministerio de Salud Pública, o los otros organismos, como pueden ser el Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Salud Pública, o el BPS, o quien fuera que nos marcaba de alguna manera los lineamientos, pero hacíamos los protocolos propios de los lugares de trabajo. Todos sabemos lo que pasó este año, implementamos los tapabocas, los alcoholes en gel, los distanciamientos, los horarios de trabajo alternados para que no se cruzaran los trabajadores, los horarios de descanso para que no descansaran todos juntos y no tuvieran aglomeraciones, los días de trabajos intercalados, empresas que trabajábamos 3 días uno, 3 días los otros, el distanciamiento en aquellas empresas que lo podíamos cumplir y en aquellas que no lo podíamos cumplir, la sanitización de los lugares de trabajo, o sea, maquinarias cuando alguien la usaba y luego la venía a usar otro trabajador, las formas de desinfección, los tipos específicos de desinfección que teníamos que hacer con alcohol en gel, con hipoclorito, con amonios cuaternarios. Aprendimos a la velocidad en que la pandemia nos llegaba y a la velocidad en que nosotros nos adaptábamos. Necesitábamos seguir trabajando. El teletrabajo, el trabajo a distancia, las barreras físicas. Hoy en día es muy común que vayamos a una panadería, a una tienda y a cualquier lugar y una mampara, cuando antes era impensable. Era impensable que fuéramos a entrar a un supermercado y estuviéramos haciendo cola afuera con tapabocas. Era impensable que fuéramos a pagar a un hábitat y estuviéramos afuera todos con tapabocas y nos fuéramos a un kiosco y una mampara estuviera entre medio. Esto nos llevó a la industria de la construcción a adaptarnos a esto tremendamente y a una velocidad vertiginosa para poder continuar trabajando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que entenderlo a esto. Se estaban haciendo hospitales, se estaban haciendo CTI. Quiere decir que aún en las peores de las circunstancias no podíamos parar. ¿Qué vamos a dejar de hacer el CTI? Si nos estamos preparando porque no teníamos CTI. Entonces, ¿vamos a dejar de hacer el hospital? O sea que había que seguir trabajando aún en el peor de los escenarios. Se usaron todas las herramientas para disminuir las posibilidades de contagio entre laborales. El seguro de paro parcial en algunas empresas fue una herramienta más a la hora del combate de la pandemia. Negociamos hasta la licencia con los trabajadores y con el ZUNCA para poder de alguna manera disminuir la movilidad. Se negociaron todas las herramientas para continuar trabajando en forma segura. Se elaboraron todos los protocolos de actuación en prevención en COVID-19 siguiendo las directivas del Ministerio de Salud Pública por rubro de actividad. Me tocó hablar específicamente del rol de los servicios de salud y seguridad en el trabajo en la industria de la construcción. Este último año quedó más que demostrado, sobre todo con la pandemia, cuán necesario éramos en la industria de la construcción. En todos los rubros de actividad trabajamos, pero específicamente hoy estamos hablando de la industria de la construcción. Entonces, al principio veníamos hablando de lo que pasaba en el mundo, vinimos hablando desde la OIT, el Convenio Internacional de Trabajo, el 161, la implementación del 127, los servicios de salud y seguridad en el trabajo en el mundo, en lo regional, en el Uruguay, el decreto 127 del 2014, y entonces hablamos del pasado y llegamos al presente con el COVID. Llegamos ahora y dijimos, bueno, servicios de salud y seguridad en el trabajo,
forman parte fundamental de la disminución de la movilidad y de evitar los brotes y los contagios masivos en los ámbitos laborales. Y entonces empezamos a mirar el futuro. Vinimos de atrás, estamos en el presente y miramos hacia adelante. ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Porque, repito, los servicios es fundamental. El mundo, aún, y lo voy a repetir 1000 veces, aún en la peor de los escenarios, los países, no es el caso del Uruguay, pero los países con las cuarentenas más estrictas, las más estrictas, no pudieron parar la industria del alimento, no pudieron parar la industria de la salud, no pudieron parar la UTE, la OCE, Antel, el agua, la luz, el teléfono, la comunicación, la comida, el medicamento tenía que llegar. Quiere decir que aún en las peores de los escenarios hay gente que sigue trabajando. La industria de la construcción, en los peores de los escenarios, sigue trabajando. Y ahora nos falta el futuro, como lo vemos, hacia adelante. Entonces nosotros, dentro de nuestra empresa, nos hemos empezado a dedicar a llevar a los lugares de trabajo la asistencia de la salud. Ya directamente llevamos la salud hacia el lugar de trabajo. Así como hoy en día van a tu casa y te hacen un hisopado, así como hoy en día van a tu casa y te hacen una placa móvil, va el enfermero y te hace la asistencia en domicilio, el médico, los servicios de enfermería domiciliaria, los servicios de asistencia domiciliaria. En la industria de la construcción hemos empezado a traer hacia la industria de la construcción los servicios de salud y seguridad con la asistencia incluida. Llevamos los equipos, los psicólogos, los asistentes sociales, la placa de tórax con técnica de IT, la audiometría, los funcionales respiratorios en los lugares de trabajo. No podíamos llevar los trabajadores hacia los hospitales, no los podíamos llevar hacia los laboratorios, hacia las clínicas, es al revés, estábamos acercándonos nosotros a ellos. La industria de la construcción tiene una movilidad propia, una característica muy especial, hay que entenderla, hay que saber cómo cumplen sus tiempos, sus hitos, cómo es la forma en que se renumera la industria de la construcción por avances de obra y todo lo que implica para la industria de la construcción que le encuarentenen 10, 20, 30 una cuadrilla de trabajadores o que le saquen 10, 20, 30 trabajadores para hacer determinados estudios como placa de tórax o funcionales respiratorios. Entonces, las dos cosas, la normativa nos exige, el mundo nos exige, la salud de los trabajadores desde el punto de vista ético es fundamental, ético, médico, humano, de todo punto de vista, obviamente, pero teníamos que seguir trabajando, entonces, ¿cómo hacíamos? Los acercábamos al inverso. El futuro es eso. El futuro llegó, nos vamos a quedar, se está acercando a toda velocidad, todo lleva a que, calculo que el día de mañana nos van a mandar un café en un dron y va a llegar hasta la ventana del dormitorio. Y las clínicas on-site, en el lugar de trabajo, son centros que brindan servicios de salud convenientes y rentables a trabajadores y sus empleadores. Apoyo clínico integral, on-site clinics, aportes de medicina especializada, total o parcial, técnicas de diagnósticos diversas en el propio lugar de trabajo. Este pequeño esquema muestra eso. Esto ya se aplica en el mundo, está la referencia abajo. En el Uruguay está llegando y está llegando para quedarse. Obviamente, ¿de qué vamos a hablar? De los beneficios. Menor ausentismo laboral, la gente, ya desde el toyotismo se estaba estudiando esto, o sea, esto tiene mucha historia, los trabajadores, el ausentismo laboral tiene muchas dimensiones, tiene una dimensión económica, una dimensión de género, tiene una dimensión estacional. ¿Por qué falta un trabajador? Porque tiene un problema con su hijo, con su familia, porque no tiene movilidad, porque no tiene el dinero, porque, bueno, que hicieron ya desde hace muchos años, en Japón, uno de los pioneros en este tipo de... Empezaron a implementar de alguna manera el trabajo saludable, el trabajo decente, el trabajo que hiciera que el trabajador fuera al propio, que el trabajador solucionara sus problemas en el ámbito laboral y no que tuviera un problema para cumplir con su trabajo. Vínculo de mayor confianza en trabajadores y los empresarios, esto ha hecho que nosotros estemos muchísimo más cercanos a los empresarios. Los empresarios nos veían o nos ven en algunas todavía
como un costo, nos veían, pero la pandemia nos obligaba a consultarnos los dueños de las empresas, los empresarios, consultas diarias sobre qué hacemos con esto es un brote, no es un brote, hacemos PCR, hacemos hisopados, hacemos test serológico, los encuarentenamos, doctor. Esto llevó a una dinámica de trabajo, de acercamiento entre los sindicatos que nos pedían participación mucho más activa, los empresarios en los cuales conversábamos continuamente en las herramientas de evaluación, y hubo unas posibilidades de coordinación mucho más efectivas con otros servicios ya disponibles, sin disminución de la productividad. No se disminuyó la productividad, se siguió trabajando y seguimos de alguna manera generando trabajo saludable para los uruguayos y poder hacer que las empresas no pararan. Equipos de radiología móvil tenemos en la empresa, llevamos a los lugares de trabajo para hacer las placas de tórax con técnico EIT, e increíblemente se empezó a usar muchísimo. Todos sabemos que el COVID, una de las afecciones fundamentales a nivel respiratorio y pulmonar, se empezaron a hacer muchísimas placas en domicilio o en los lugares de trabajo, solicitadas a veces por el propio prestador de salud, pero dado de que había una saturación en determinado momento de los sistemas de asistencia, las placas se hacían en domicilio. Policlínica de asistencia especializada, funcionales respiratorio, electrocardiograma, placas de tórax. Equipos de reanimación cardiopulmonar, insumos, mantenimiento, muestras, camillas, recursos humanos, tecnológicos. Y repetir que de a poco creemos que nos estamos empezando a ver la luz al final del camino. La pandemia ha cumplido su ciclo, pero en algunos rubros de actividad, como es en la salud, los avances en la vacunación, no tengo números estadísticos todavía, pero ya estamos viendo a ojos vista, pertenezco al grupo de rastreo de vigilancia y control del Hospital de Clínica, que en los trabajadores de la salud que ya tienen avanzada su inmunización en forma vacunal, hemos visto la disminución en los contagios y de alguna manera la disminución en las cuarentenas. Estamos empezando a observar ese cambio que en breve podremos ponerlo en números y en porcentajes, pero se está viendo ese cambio y creemos que va a llegar a los distintos rubros de actividad. Nosotros, bien, la industria de la construcción, hoy en día nosotros estamos aplicando en algunos lugares muy especiales, uno de los ejemplos, uno de los obradores más grandes del país, que es en UPM, en Paso de los Toros. Se están aplicando todas las herramientas de vigilancia disponibles, como son los test de antígenos rápidos, los PCR o los test de anticuerpos, y todas las herramientas de distanciamiento y protocolos disponibles para disminuir de alguna manera los contagios intralaborales y disminuir y trabajar de alguna manera seguro. Creemos que vamos a poder seguir trabajando, que a medida que avance la inmunización, el Uruguay va a poder empezar a salir de las cuarentenas a todo el mundo y prolongadas. Creo que hoy en día llevamos más de 1.100.000 personas vacunadas, sumadas a los más de 130.000 inmunizados en forma natural. Estamos hablando de aquellos que ya tuvieron el COVID, y que lo supieron. Nosotros en nuestra empresa aplicamos muchos test serológicos de anticuerpos IgM y detectamos, además de los inmunizados en forma natural, detectamos muchos trabajadores que ya habían contraído el virus y en forma natural y lo desconocían por la presencia de anticuerpos tanto IgG o IgM. Entonces creemos que el número de inmunizados en el Uruguay no solo alcanza a los ya inmunizados en forma vacunal, sino que hay un número mucho más grande, o un porcentaje importante, por lo menos diríamos, de inmunizados en forma natural que lo saben y aquellos que no lo saben.
Y todo esto los aplicamos en los ámbitos de trabajo, en la industria de la construcción en particular, y creo que vamos a seguir en ese camino, creo que vamos hacia el futuro de llevar a la industria de la construcción las soluciones en los propios lugares de trabajo, pudiendo aplicar todas las normas de vigilancia y de control y todo aquello que la normativa le exige a la industria de la construcción cumplir a la hora de vigilar a los trabajadores. Por último, voy a decir que la medicina laboral, la asistencia provista por la medicina laboral complementa y no duplica los demás servicios provistos por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros estamos para colaborar con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros formamos parte de la primer nivel de asistencia, estamos en la trinchera, en la primera línea de batalla y colaboramos con la trazabilidad, con la vigilancia y con la salud de la población trabajadora y a través de ello de la sociedad toda. Muchas gracias, traté de hacer un resumen de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Obviamente tenemos muchísimas cosas de que hacemos para las empresas y para los trabajadores, y traté de hacer un resumen desde dónde venía y hasta dónde estamos y hacia el futuro, hacia dónde vamos. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Bien, muchas gracias Marcelo, clarísima la exposición y doy fe de que estuviste desde el principio con la industria y la construcción, compartimos mucha información, aquellos primeros días clave que no sabíamos dónde estábamos parados y bueno, ustedes muy gentilmente estuvieron aportando información y nos colaboraron en todo aspecto. Contarles que, bueno, por el día de hoy hemos llegado al fin de este primer día del Congreso. La verdad hemos tenido una participación muy importante, sostenida en toda la mañana, lo cual nos muestra una real preocupación e interés por todos ustedes, actores clave de la salud y seguridad ocupacional en la industria. Los esperamos mañana, tenemos una muy buena agenda completa de información diversa, abordajes en temas de tercerizaciones, desde el punto de vista de la seguridad, abordaje de telemedicina, tenemos también formación y realidad virtual, la participación en la ponencia de la OIT, el Banco de Seguros del Estado, la UTU, bueno, un montón de actores que muy gentilmente se sumaron a este evento. Agradecerles y bueno, los esperamos mañana a las 9 de la mañana puntuales para iniciar la segunda jornada.